Buenos días, bienvenidos a Viviendo las Escrituras, nuestra serie de encuentros semanales donde nos reunimos para explorar diferentes secciones de los textos sagrados y maravillarnos en cuanto a qué tan vivos aún se mantienen, qué tanta vida, qué tanta realización, qué tanta profundidad hay allí. Y cómo no solamente el texto es viviente, sino que nosotros estamos siendo invitados a vivir en los textos. Cómo la escritura sagrada no es un libro antiguo, milenario, meramente lleno de polvo, sin nada para decirnos en el aquí y ahora, sino como es algo plenamente viviente y justamente por ello nos invita a nosotros volvernos plenamente vivientes, habitando sus páginas, habitando su contenido, sus enseñanzas. El día de hoy deseo concentrarme en una breve línea, poco usual, poco conocida, probablemente nunca antes escuchada por la mayoría de ustedes, que es compuesta por Sri Balavacharya en su comentario al Srimad Bhagavatam. Sri Balavacharya es una gran personalidad, un gran Acharya Vaishnava, quien eventualmente fundó su propia Sampradaya, la Balava Sampradaya, también conocido como Pushti Marg, o el sendero de la bendición, el sendero de la nutrición espiritual, el sendero de la gracia divina, diferentes significados para la palabra Pushti, un término que Srila Rupa Goswami incluye en su Bhakti Rasamrita Sindhu, reconociendo la validez de esta importante escuela. Entonces, Balavacharya, él escribió un comentario al Srimad Bhagavatam llamado Subodhini Tika. Entonces, en su comentario al verso 17 del capítulo 1 del canto 1, nos vamos a encontrar con una línea muy simple, pero con mucho contenido, una especie de sutra, una especie de aforismo que el día de hoy intentaremos desplegar, expandir. Dice así: Anayasena harshat kriyamana cheshta lila. Entonces, como decimos, proviene de su Subodhini Tika. Comentario de Srimad Bhagavatam. ¿Qué significa esta breve línea? Aquella acción que es realizada con facilidad y debido a una profunda dicha interna se conoce como lila. Eso es lo que estamos tratando de explorar el día de hoy. Esta pequeña línea, pequeña gran línea, que describe el concepto de lila. Por momentos en nuestra lengua española, lila se traduce como pasatiempo, lo cual no estoy en contra de esa traducción, pero muchas veces termina siendo una mera palabra que utilizamos para traducir el concepto de lila, pero perdemos de vista qué implica lila, qué realmente significa lila, que a veces se traduce también como juego divino, o como una obra dramática, en este caso trascendental. Diferentes formas, difícil de traducir cualquiera de estos términos en sánscrito a cualquier otro idioma. Por ello que muchas veces diferentes estudiosos de la cultura, eruditos de la tradición védica, insisten que mejor utilicemos el término sánscrito original, aprendamos qué significa, qué implica, en lugar de intentarlo traducir a otra lengua y fallar en el intento. Entonces, lila se describe aquí como Anayasena harshat kriyamana chesta lila. Entonces, lila significa una acción, kriyamana, algo que es ejecutado con facilidad, anayasena, y debido a una profunda dicha interna, harshat. Esto se conoce como lila. Entonces, lila es descrito como una acción. Ahora, muy bien, generalmente en cuanto a acción, muchas veces el término karma viene a nuestra mente, ya que karma significa acción, karma significa actividad. Obviamente, karma también se refiere a la reacción proveniente de toda acción, sobre todo ejecutada bajo la influencia no de la energía espiritual divina. Y de hecho la palabra karma es utilizada para indicar diferentes cosas y muchas veces karma significa lila, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, verso 9, Krishna dice Janma karma chame divyam. Entonces él se refiere allí, el Ser Supremo dice, mi nacimiento y mis acciones son divya, son divinas. Entonces aquí tenemos divya karma, acción divina. Otra manera de traducirlo es lila.
personalmente gusto traducir a veces karma como trabajo forzado y lila como juego espontáneo, como acción celebratoria. Externamente ambos son vistos como una acción, como un movimiento. En el caso del karma, estoy actuando movido por las gunas, por la influencia material, por mis reacciones previas, trabajo forzado, en ese sentido. En el caso de lila, no estoy forzado a actuar, pero actúo como una celebración de mi plenitud. De hecho, Krishna en el Bhagavad Gita, en el 3er capítulo, habla de eso. Él dice, personalmente no estoy obligado a actuar y sin embargo actúo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y desde dónde se actúa? ¿Desde dónde actúa alguien que no tiene la obligación de actuar, que no está forzado a actuar? La mayoría de nosotros nos vemos prácticamente arrastrados hacia la acción. Para la mayoría de nosotros es difícil simplemente no hacer nada, ¿cierto? ¿No? La mayoría de nosotros, más que ser humano, somos hacer humano. No nos alcanza con ser. No nos podemos sentar y simplemente ser, aunque deberíamos, y quizás podríamos hacer el intento. Voy a tratar de estar satisfecho simplemente con ser, no con hacer. Pero muchas veces nuestro sentido del ser depende de nuestro sentido del hacer. En base a lo que hago, en base a lo que produzco, en base a lo que logro, en base a lo que alcanzo, soy. Y si no logro alcanzar, no soy, o soy un fracaso, etc. Cuando en verdad esa no es la realidad. Por lo que somos en nuestra constitución interna, ya somos algo que Krishna encuentra ascharyavat, que Krishna encuentra maravilloso, glorioso. Entonces, no habría problema en simplemente ser. Pero la mayoría de nosotros necesitamos hacer, actuar. Desde ese lado somos forzados a la acción muchas veces. No podemos quedarnos quietos por mucho tiempo. Eso no es lila, eso es karma. Lila indica un movimiento, indica también algo en donde ya no me puedo quedar quieto, pero no me puedo quedar quieto ¿desde qué lugar? Desde que en el sentido de que me encuentro tan lleno en mi ser. Recordemos, hablamos del hacer y del ser, pero cuando realmente entro en lo que yo soy, con todo mi potencial, contacto, en este caso hablando de nosotros, el potencial del alma, es algo que comienza a rebalsar. Y siento la necesidad de celebrar esa plenitud, de celebrar esa gloria. Y ya no me puedo quedar quieto. Necesito pararme, danzar, cantar, bailar, etc. Eso se asemeja a la idea de lila. Acción celebratoria. Movimiento motivado por un rebalsamiento interno. Muy diferente de la acción kármica, del movimiento motivado por trabajo forzado, como decíamos, ¿no? Una incapacidad de meramente, entre comillas, ser. Pero cuando aprendemos a ser, entendemos que además de lo que soy, existe todo lo que puedo llegar a ser, todo mi potencial bajo el refugio del amor divino. Krishna dice en el Gita, Mahatmanastumam paratam daivim prakritim ashrita. Cuando el alma se sitúa bajo la influencia del amor divino, bajo la influencia de Bhakti, como lo llamaríamos nosotros, Mahatma, se vuelve una gran alma. El Atma se vuelve Mahatma, el ser se vuelve super ser, se expande nuestro potencial y surge la necesidad de celebrar. Naturalmente, por eso aquí se dice lila es una acción realizada con facilidad, es natural, no es trabajo forzado y debido a una profunda dicha interna, nuevamente. Hay algo dentro mío que es demasiado grande como para contenerlo y para quedarme quieto. Necesito celebrar, necesito actuar. Y obviamente esta noción del lila, eso es lila. De vuelta, digo todo esto porque muchas veces decimos simplemente pasatiempo y no tenemos presente todo lo que estamos diciendo aquí, que se incluye en la definición de lila. Entonces, lila, obviamente, por empezar, se aplica al Ser Supremo, que es llamado Lila Mai, cuya misma naturaleza es lila, quien está abocado al lila, que está abocado a jugar. ¿No? De alguna manera, lila se traduce como juego, una acción espontánea, una acción celebratoria, una acción de exploración, una acción de plenitud. La palabra divino o la divinidad, como la usamos al español, proviene de la palabra deva en sánscrito. Y deva, a su vez, la raíz de esta palabra es div. Y div significa, entre otras cosas, jugar. Entonces, deva, Dios, es aquel que juega, aquel que se ocupa en lila.
que es el que se ocupa en una acción realizada con facilidad, orgánicamente, naturalmente, espontáneamente, y debido a una profunda dicha interna, que lo motiva a expresarse. Entonces, cuando en nuestra tradición, por ejemplo, Gaudiya Vaishnava, hablamos de Krishna Lila, el lila de Krishna, el juego divino del todo atractivo, el juego divino del dulce absoluto. Ahí estamos hablando de qué lugar Dios actúa. De vuelta, él dice en el Gita, yo no tengo la necesidad de actuar, no estoy forzado, no tengo que cumplir con mi deber. Estoy más allá de todo eso, en un sentido, de todas esas consideraciones, pero de todas maneras actúo. En otras palabras, lo que motiva mi acción es algo diferente de lo que motiva la acción de todos los demás, de la mayoría de las personas. Yo estoy motivado por mi propia plenitud, Krishna dice. El ser absoluto se encuentra pleno en sí mismo, Om Purnam, es completo y está plenamente consciente de su completitud. Y en esa completitud, la cual es una completitud en constante expansión. Es otro punto importante aquí. Cuando hablamos de Dios siendo completo, eso no quiere decir que Él no experimente nuevos y más profundos niveles de plenitud, de completitud, de éxtasis. Una de las palabras principales para referirnos al absoluto en nuestra tradición es Brahman. Brahman significa el absoluto, de manera general. Y Brahman viene del sánscrito Brim. Brim significa aquello que expande. Entonces, Brahman significa aquel o aquello que se expande y que hace que otros se expandan, que está en constante crecimiento. Esa es la naturaleza del dulce absoluto. En constante rebalsamiento, en constante redescubrimiento de sus profundidades en cuanto a experiencia de éxtasis, de amor divino, de bienaventuranza. Y eso lo lleva a actuar, lo lleva a moverse de cierta manera, que no es un mero caminar, es una danza. Por eso en nuestra tradición el Ser Supremo es descrito como Natavar, el rey de todos los danzarines, ¿no? Su caminar no es caminar, es danza. Su hablar no es hablar, es canción. De esa es la manera en la que se describe la naturaleza del mundo trascendental, donde todo es lila. El Brahma Samhita dice eso allí. Cada palabra es un canto, cada paso es una danza. Y Jiva Goswami comenta, si cada palabra es un canto y cada paso es una danza, ¿qué será cuando de hecho se ponen a cantar y cuando se ponen a danzar? ¿No? Entonces la idea con esto es, en el mundo superior todo es lila, todo es movimiento, es celebratorio. Incluso aunque no estén oficialmente danzando, lo que los lleva a moverse, a caminar es lila. Es una profunda dicha interna, es algo, un movimiento orgánico, natural. Lo que los lleva a expresarse, a hablar, a decir algo, aunque no sea canto, es en sí mismo un canto, porque está sustentado por este trasfondo de plenitud, de rebalsamiento en esa plenitud. Entonces ese es el significado del lila, el cual es básicamente lo opuesto a la noción de karma, tal como la entendemos en este lado del mundo, digámoslo así, en este lado de la creación, en el plano condicionado, siendo forzados a la fuerza, como Arjuna diría en el Gita a Krishna, que nos lleva a veces a actuar en contra de nuestra naturaleza, sabiendo que esto que voy a hacer no es lo mejor para mí, de todas maneras lo termino haciendo, o que decir tantas veces que hacemos cosas a regañadientes, no queriendo hacerlas, ¿no? Muy diferente de la definición que aquí se da del lila, ¿no? Acción realizada con facilidad, ¿no? Espontáneamente, motivado por plenitud. Entonces tratemos de reflexionar, tratemos de quedarnos con esta idea y reflexionar cómo puedo acercar mi vida actual más y más al plano del lila, cómo puedo vivir mi vida desde un lugar más celebratorio, cómo estoy viviendo mis días, ¿no? ¿Estoy celebrando la existencia o estoy lamentándome innecesariamente? ¿Estoy perdiendo de vista todo aquello que merece ser agradecido, que merece ser celebrado? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo experimentar en pequeños momentos de mi día a día una acción cada vez más espontánea, más natural, ¿no? Motivada por felicidad, motivada por gratitud, motivada por apreciación? Eso es lo que nos va a acercar más y más al plano del lila. En nuestra tradición hablamos del lila como la meta última a alcanzar, pero nunca vamos a llegar allí si no empezamos a vivir allí, aquí, ahora, de alguna forma u otra. Entonces, tratemos de reflexionar, tomémonos unos momentos y obviamente ya todos más que invitados a compartir en la sección de comentarios a qué reflexiones han llegado. Por favor,
ayúdenme y benefícienme también con sus realizaciones. Estamos aquí todos juntos transitando este viaje en equipo, así que hagámonos un favor el uno al otro compartiendo nuestras reflexiones, nuestras realizaciones, de cómo podemos llevar una vida cada vez más cercana a este ideal del lila, a este ideal de movimiento celebratorio, cada vez más espontáneo, cada vez más natural, cada vez más orgánico, cada vez más alineado con cómo la realidad verdaderamente opera y funciona. Así que esa es la reflexión para esta semana. Quedamos en contacto, nos estamos viendo la próxima para un nuevo episodio de Viviendo las Escrituras.